los teóricos de esta mañana. Y ahora vamos a abordar una temática que desde el punto de vista terapéutico es todo lo contrario a lo que veníamos hablando, referido a fármacos depresores del sistema nervioso central. El tema de hoy, vamos a ver todos aquellos que tienen efectos contrarios. Serían los fármacos estimulantes del sistema nervioso central, y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, ya hay libros de psicofarmacología veterinaria, con lo cual es una temática que está teniendo altísima relevancia en lo que es la clínica médica, específicamente y más que nada focalizado a pequeños animales para modular diferentes tipos de comportamiento. Un estimulante central es un principio activo o un medicamento, para hacerlo más académico, que aumenta las concentraciones de ciertas sustancias químicas en el cerebro y aumenta el grado de alerta, atención, energía y actividad física. Entonces, hay una gran variedad de estimulantes del sistema nervioso central y este slide está enfocado no solamente al uso en medicina veterinaria, sino también a fármacos de consumo social en medicina humana, y que se los puede denominar como no terapéuticos. Por ejemplo, lo que tenemos la cocaína o aquellos estimulantes centrales tipo anfetamínicos, que generalmente son agonistas muy potentes de los receptores alfa-1 a nivel periférico, pero a nivel central estimulan fuertemente a la dopamina a nivel del ciclo nigroestriado, como pueden ser un derivado de la anfetamina, como es el MDMA, que es el metilendioximetanfetamina, más conocido como éxtasis. Y algunos otros tipos de drogas sociales que por ahora no vale la pena mencionar. Después tenemos aquellos que son estimulantes centrales de uso terapéutico, exclusivamente en medicina veterinaria, como pueden ser el doxapram, la picrotoxina, el pentilentrazol, las metilsantinas, que es un grupo que vamos a ver ahora dentro de un momento, y algunos antidepresivos tricíclicos, como son aquellos fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa, es decir, que inhiben la recaptación de adrenalina, inhiben al metabolismo de la adrenalina a nivel preneuronal. Pero también podemos ver una molécula que es la estrinina, que en cierta manera es un fármaco que legalmente está prohibida su comercialización en el país, porque en general prácticamente le diría en casi todos los países del mundo, es una molécula, un estimulante central, que ya lo vamos a ver en detalle, que se utilizaba con fines tóxicos en cierta manera. Ustedes habrán escuchado hablar de animales envenenados con estrinina y de humanos envenenados con estrinina, pero también la estrinina formaba parte de un conjunto de principios activos combinados con vitamina B1 y otro principio activo que se utilizaba fundamentalmente desde el punto de vista terapéutico en casos particularmente de restablecimiento de compresión nerviosa, como en los casos de vaca caída. En definitiva, los estimulantes del sistema nervioso central se pueden, o lo podemos ver como aquellos, o clasificar como aquellos que son convulsivantes, es decir, que de acuerdo al sitio anatómico donde actúen, pueden producir convulsiones, como pueden ser la estrinina, la picrotoxina, la bicuculina, que es un antagonista del GABA, y el pentilentrazol, aquellos que también se llaman analépticos, porque estos actúan directamente a nivel de la médula oblonga, como es el doxaplam, y algunas sustancias psicoestimulantes, que algunas de las que están acá
se pueden utilizar en medicina veterinaria y otras están más enfocadas al uso en medicina humana, como son las anfetaminas, el metilfenidato, atomoxetina, modafinil. El modafinil es un fármaco que se utiliza en psiquiatría en humana para tratar la depresión. Un pariente es el armodafinil, la pemolina, bueno, la cocaína y la cafeína. La cafeína sí y entra dentro de las metilxantinas, y tiene cierto uso en lo que puede ser en medicina veterinaria y en medicina humana. También vamos a ver el uso de la cafeína y las metilxantinas cuando toque, el consumo social y qué es lo que puede llegar a traer aparejado el exceso o el consumo de este tipo de fármacos. Entonces, los estimulantes del sistema nervioso central, nosotros nos gusta clasificarlos de la siguiente manera. Hay aquellos que tienen una acción predominantemente a nivel del bulbo raquídeo o la médula oblonga, aquellos que actúan predominantemente a nivel de la corteza cerebral, y aquellos que actúan predominantemente a nivel de la médula. Ahora, cualquiera de estos, en dosis excesiva, actúan a nivel de los tres niveles, a estos niveles, a nivel bulbar, cortical y medular. ¿Queda claro? Entonces, para ir clasificando e ir desarrollando cada uno de ellos, vamos a comenzar con los analépticos, que tienen uso terapéutico en medicina veterinaria, y sirven fundamentalmente incluso, entre otras cosas, para revertir depresiones profundas del sistema nervioso central, como puede ser una depresión profunda causada por un exceso de un preanestésico o de un anestésico, o aquellos pacientes que hacen apneas prolongadas. Entonces, acá encontramos 4 principios activos, que son el doxapram, la niquetamida. Los pongo en rojo porque son los que están comercialmente disponibles actualmente. Etamivan, Vemegride, no están comercialmente disponibles por el momento, son fármacos viejos, pero eso no significa que dentro de unos años no lo vuelvan a estar, como el caso de la niquetamida. La niquetamida no estaban comercialmente disponibles en medicina veterinaria por muchos años, y ahora, a partir de hace una década, aparentemente, más o menos, está disponible para su utilización. Y la picrotoxina y el pentilentretrazol, que en su momento estuvieron comercialmente activos, pero ahora están suspendidos su uso. Entonces, los efectos farmacológicos de estos principios activos que actúan a nivel de la médula oblonga, o a nivel del bulbo raquídeo, como les guste llamarlo, aumentan la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque en el bulbo raquídeo está el centro respiratorio. Aumentan la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca y el centro respiratorio están íntimamente ligados por fibras aferentes, y tienen actividad presora. Ahora, el doxapram, y en relación a esto, vamos a localizarnos en lo que son los varoreceptores que se encuentran en el callado aórtico y en el callado carotidio. Ustedes saben que estos están conformados por células glómicas, los varoreceptores, y generalmente están íntimamente ligados en lo que son a neuronas eferentes que van al centro respiratorio a nivel central y el centro cardiovascular. Entonces, ¿cómo procede? ¿Cuál es el mecanismo estimulante del centro respiratorio del doxapram? Si nosotros nos figuramos acá que esta es la luz del vaso sanguíneo, y tenemos una presión parcial de oxígeno normal, hay fisiológicamente una síntesis de dopamina, que la dopamina pone freno directamente a nivel fisiológico a lo que es la descarga de una neurona eferente y el centro, que va al centro respiratorio y cardiovascular, con lo cual la respiración y el ritmo cardíaco se mantienen en forma fisiológica.
Esto está mediado. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la presión parcial de oxígeno, perdón, disminuye, se pone en marcha un mecanismo colateral o tangencial en donde la acetilcolina, que es otro mediador químico, tiene un receptor, esto a nivel fisiológico, es decir, un paciente que tiene una apnea, la acetilcolina se activa inhibiendo a la dopamina saca el freno y provoca una descarga directamente al centro respiratorio por estas neuronas eferentes, estimulando la respiración. Espero haber sido claro. Cualquier cosa me preguntan. Ahora, ante una apnea importante, por ejemplo, ante un paro respiratorio, si quisieran llamarlo, de un paciente por un exceso de anestésico, entonces van a ver que la presión parcial de oxígeno va a ser mucho menor. Y generalmente este mecanismo de la acetilcolina no va a ser suficiente para poner en marcha el ritmo fisiológico de respiración y el ritmo cardiovascular. Entonces, cuando se le inyecta este fármaco, el doxapram, lo que va a hacer, se va a unir a su propio receptor y va a imitar la acción de la acetilcolina, inhibiendo a la dopamina y estimulando la neurona aferente para que impacte en el centro respiratorio, en el cardiovascular, para que el paciente vuelva a respirar y salir de una apnea profunda. Ese es el mecanismo de acción del doxapram. Y este es un estimulante central que actúa a nivel vulvar. Bueno, esto es, fíjense, simplemente es una curva en donde se relaciona un score de inmovilización y en función del tiempo, fíjense, estos son animales controles, en donde se mide la movilización con ciertos parámetros. Esta sería la curva negra, el animal de control, y estos son, fíjense, después de haber administrado el doxapram a este tiempo y a este tiempo, cómo el score de inmovilización disminuye. Es decir, que el paciente se va movilizando y va teniendo un tono normal. También el doxapram, y esto es interesante, ver que es un fármaco que actúa, que es dosis dependiente. Es decir, a medida que incrementamos la dosis, por ejemplo, fíjense que esto sería luego de administrar una dosis de doxapram de 10 miligramos por kilo, el volumen minuto se incrementa de una forma significativa que cuando se lo compara con un placebo, que sería esta línea blanca. Y fíjense que la dosis de 0,3 miligramos por kilo es significativamente menor comparada con la de 10 miligramos por kilo. Lo mismo pasa con el incremento de la presión arterial. Es decir, son todos circuitos que están íntimamente relacionados. Pero lo importante es que les quede claro que el doxapram es un fármaco dosis dependiente. Que, como todos los fármacos que actúan a nivel central, son extremadamente liposolubles, y al igual que como el doctor Álvarez Nacho, cuando les habló, cuando dio los barbitúricos, al ser tan liposolubles, su acción terminan por redistribución, es decir, que se almacenan mucho en lo que es el tejido graso. Por lo cual, eso significa que cuando el fármaco que está acumulado en el compartimiento periférico profundo tiende a equilibrarse con las concentraciones a nivel central, este fármaco se va a ir eliminando en forma muy lenta. Con lo cual, si es necesario, y esto desde el punto de vista práctico clínico, administrar una segunda dosis, deberíamos administrar la mitad de la primera dosis calculada en miligramos por kilo. ¿Por qué? Porque si administramos la misma cantidad que en la primera dosis, tenemos alto riesgo de provocar una convulsión. Es decir, que el doxapram empiece a actuar no solamente a nivel vulvar, sino también a nivel cortical. Y también a nivel medular. Otro fármaco
estimulante central, y esto es desde el punto de vista teórico interesante para que ustedes puedan ver y conocer las bases de por qué actúan este tipo de fármaco como estimulante. La picrotoxina actúa como un antagonista no competitivo de los receptores del GABA. Si ustedes recuerdan, este es el receptor del GABA, y ustedes recuerdan que el GABA fisiológicamente, cuando es estimulado, abre los canales de cloro asociados, entra el cloro, sale potasio, y hay una hiperpolarización de membrana, por lo cual eso se refleja en un efecto tranquilizante. La picortoxina y el pentilentretrazol tienen un sitio propio de acción en otro lugar que actúan como antagonista no competitivo. Lo que hacen es directamente no dejan que este canal de cloro se abra, es decir, que logran un efecto absolutamente contrario a la acción del GABA, provocando una despolarización importante, una despolarización importante, digo bien, de la membrana, que se traduce en un efecto estimulante a nivel central. Perfecto. Este otro fármaco que también está disponible en el mercado fueron de los primeros estimulantes centrales que salieron y que se utilizaba fundamentalmente en medicina humana allá a principios del fines, sí, del siglo XIX, principios del siglo XX, la famosa coramina, que se llamaba porque se utilizaba en forma prácticamente sublingual para aquellas personas que estaban, bueno, o con angina de pecho o que estaban haciendo un preinfarto. Entonces, era el fármaco de elección en esa época, hace prácticamente un siglo atrás. En medicina veterinaria, también se comenzó a utilizar a mediados del siglo pasado, en los años 60, 70, después se discontinuó. Cuando apareció el doxapran superó a la niquetamida, pero hoy en el mercado argentino la volvemos a tener. Y es un analéptico de respiratorio, de acción vagal, aunque acá no se sabe exactamente cuál es el mecanismo de acción. Se sabe que actúa a nivel de los centros respiratorios, de los centros vasoconstrictores y vagales, y que a nivel circulatorio produce un incremento en la presión arterial. En general, lo que se sabe, el sitio de acción es que actúa, y lo que está descrito, en la cara inferior del bulbo, pero no se sabe exactamente el mecanismo de acción intrínseco por el cual la niquetamida o la coramina produce esa estimulación respiratoria y el incremento de la presión arterial, que son absolutamente necesarias para reanimar en cierta manera químicamente a pacientes que tienen una profunda depresión cardiovascular y respiratoria y central. Con respecto a los estimulantes centrales, que su acción predomina fundamentalmente a nivel de la corteza cerebral, tenemos un grupo absolutamente interesante químicamente, que son aquellos derivados de la xantina. Y acá van a ver moléculas que ustedes conocen, como son las naturales, la teofilina, la cafeína y la teobromina. Y las semisintéticas, como pueden ser aminofilina, emprofilina y pentoxifilina. Si nos focalizamos a las naturales, la teofilina es el principio activo que predomina mayoritariamente en las plantas del té. El té está compuesto con mayor concentración de teofilina, pero también contiene cafeína y teobromina. El café es más rico en cafeína, pero también tiene altas concentraciones de teofilina y menos concentraciones de teobromina. El cacao, el chocolate, también es considerado un estimulante natural, generalmente incluso en medicina humana, cuando a los niños les cuesta
se tienen que ir a dormir, se recomienda no darle chocolate. ¿Por qué? Porque los estimula, entonces le altera en cierta manera el sueño. Hay muchas personas que también les altera el sueño tomando cafeína. Y la teofilina en menor medida. En cuanto a potencia, la cafeína es más potente que la teofilina y la teofilina es más potente que la teobromina. Ahora, nosotros, culturalmente, en lo que es esta región del Río de la Plata y Paraguay, nosotros tomamos lo que, el mate, es decir, la yerba mate. ¿Alguien me puede decir cuál es el principio activo que tiene la yerba mate? ¿Hay algún chat ahí que me pueda responder esto? La mateína, ¿Hay algún otro más? mateína, cafeína, ¿quién Ajá. más? Cafeína, vamos dos a Bien, dos entre cafeína y mateína. bien. La mateína es folclórico. Es un término folclórico. No existe químicamente la mateína. El mate contiene altas concentraciones de teofilina, cafeína y teobromina, los tres principios activos, ¿eh? En lo cual predomina la cafeína, en cierta manera. Luego menores concentraciones de teofilina y luego de teobromina. Eso es lo que tiene la yerba mate. La mateína como tal no existe desde el punto de vista químico y farmacológico. Es un concepto claro, que por lo menos que les quiero dejar. Ahora, ¿qué sucede? Los derivados de la metilsantina naturales tienen mucha menor potencia que aquellos que fueron formulados químicamente y son semisintéticos, como son la minofilina, emprofilina y pentoxifilina. Es decir, estos son los que se utilizan más que nada a nivel terapéutico y estos, los naturales, generalmente pueden venir preparados en recetas magistrales o quizás también en combinación en medicamentos convencionales, como puede ser la cafiaspirina. La cafiaspirina, a diferencia de la aspirina, tiene cafeína con ácido acetil salicílico, mientras que la aspirina tiene solamente ácido acetil salicílico. Esto es una formulación exclusiva de medicina humana. Pero bueno, para que más o menos puedan ir abordando el tema con algo que seguramente conocen todos los que están asistiendo a la clase. Ahora, estas moléculas, y aunque uno crea que no son nocivas, en exceso producen, y me estoy refiriendo a las naturales, unos cambios muy importantes en lo que es la fisiología. Generalmente tienen diferentes mecanismos de acción porque pueden generalmente modular, o mejor dicho, ser antagonistas de los receptores de esta sustancia eutacoide, que es la adenosina. La adenosina es una sustancia eutacoide que está por todo el organismo. Generalmente tiene concentraciones importantes en lo que es el corazón, el pulmón, el sistema nervioso central, y fisiológicamente lo que hacen, si se estimula la adenosina, provoca broncoconstricción, en cierta manera. Si se estimula la adenosina, también puede provocar un enlentecimiento, en cierta manera, con otro mecanismo que acompaña del ritmo cardíaco. También, en cierta la adenosina a nivel central, lo que produce sería una depresión. También hay otros mecanismos complementarios, como son la inhibición de la fosfodiesterasa. Este es un mecanismo que se da generalmente, o por lo menos está más descrito a nivel cardíaco. Modulación de los receptores GABA, un mecanismo que por ahí no está demasiado instalado. Hay regulación de los niveles de calcio a nivel del músculo estriado esquelético. Y falta acá un mecanismo que es exclusivamente central, que es la inhibición de la catecol o metiltransferasa, que sería la inhibición de la recaptación de adrenalina a nivel extraneuronal. Acá, en este slide, fundamentalmente podemos hablar de dos mecanismos
que pueden ser intrínsecos a nivel del músculo cardíaco, lo que yo le decía, inhibe la fosfodiesterasa, la teofilina. Al inhibir la fosfodiesterasa, lo que produce sería un incremento del ritmo cardíaco. Y la teofilina, al bloquear los receptores de adenosina, provocan la relajación del músculo liso bronquial. Y también provocan la relajación del endotelio vascular. Es decir, que una persona que consume cafeína, podemos decir que va a tener vasoconstricción central, el efecto compensatorio que sería la vasodilatación periférica con un incremento del ritmo cardíaco. ¿Está? Es decir, y aparte va a tener una alerta importante a nivel central. ¿Se entiende? Entonces, a nivel del músculo esquelético, las metilsantinas actúan, bueno, por este mecanismo y generalmente bloqueando los receptores de adenosina, se llega a un incremento de la concentración del calcio, por lo cual una persona que está expuesta a este tipo de principios activos, podemos decir que, con todo lo que le dije anteriormente, vuelvo a repetirlo, un incremento en la estimulación central, un incremento en la alerta, un incremento en la atención, una disminución de la presión intracraneal por vasoconstricción a nivel cerebral, y a nivel periférico vamos a tener una vasodilatación con incremento del músculo cardíaco y un incremento en la contracción y mayor rendimiento del músculo esquelético. Si yo tuviera una clase presencial, ya le estaría preguntando, ¿a qué le suena esto? ¿Alguien me puede responder? A nivel deportivo, ¿hay algo en el chat, Laureano? ¿Cómo sería Hola. la pregunta? Te están pidiendo que reformules la pregunta. Con todos esos cambios fisiológicos que producen las metilsantinas, ¿cómo verían ustedes un individuo que ha ingerido metilsantina o ha sido inyectado o le han sido administrados, ya sea por vía oral, porque se absorbe muy bien por vía oral, o inyectable? Supónganse para ser más claro, en un caballo deportivo, en un perro de carrera, que ustedes, Ahí empieza a aparecer. a ver, Kiara pregunta si debería estar prohibido. Bautista te dice aumenta el rendimiento. Tomás dice que exactamente. activo, favorecería la contracción muscular también, la circulación. Sí. Sería Bueno, como el óxido perfecto. Son nítrico. fármacos estos, todos los estimulantes centrales, bueno, ya sean como la cocaína, la efedrina, todos los estimulantes centrales son fármacos que están prohibidos deportivamente, tanto en el humano como en los que son animales deportivos. Y este es el motivo. Este es el motivo. Es decir, si un caballo de carrera, no, ustedes, seguramente algunos de ustedes ahí tendrán relación con lo que es la medicina deportiva, ya sea en caballos fundamentalmente, porque en perros no está tan regulado, pero el control antidoping en los caballos es muy estricto en todos los hipódromos. Y normalmente hay mucho folclore dentro de lo que son la estimulación de ciertos caballos para que puedan ganar en forma no legal las carreras. Y hay muchos preparados farmacéuticos magistrales que tienen incorporado este tipo de moléculas y que cuando le sacan sangre u orina para ver si el doping es negativo, generalmente les da positivo. ¿Por qué? Porque son sustancias que están absolutamente prohibidas. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, el efecto, y acá vamos,
que esto ya lo mencionamos, es simplemente para que les quede un poco más claro. Esto es una terminación sináptica, y tenemos la célula presináptica, la posináptica, y si hablamos de lo que es la síntesis de dopamina o noradrenalina, de todos los que son los estimulantes, la metilxantina lo que hace es inhibe a este nivel la catecolmetiltransferasa, lo que le da justamente una estimulación central de forma significativa. Esto es un poco el resumen de lo que venimos hablando. Los estimulantes del sistema nervioso central tienen diferentes efectos farmacológicos. Incrementan la alerta, incrementan la vigilia, son sustancias taquicardizantes con incremento del gasto cardíaco, provocan una vasodilatación periférica, una vasoconstricción o sea, la vasodilatación periférica está mediada por un mecanismo compensatorio de lo que es la gran vasoconstricción del sistema nervioso central. Hay relajación del músculo liso bronquial, contracción del músculo esquelético y acción diurética. Entonces, fíjense que un caballo o un perro o una persona que toma metilxantinas antes de hacer actividad deportiva corre con cierta ventaja deportiva. ¿Por qué? Porque va a tener mayor flujo de aire, porque el ritmo cardíaco va a estar incrementado, porque va a estar mayormente estimulado, porque va a tener más rendimiento a nivel del músculo esquelético, y también va a tener, bueno, de cierta manera una acción diurética, porque no hay un mecanismo de acción para la acción diurética extremadamente bien descrito para esto, pero se postula que este tipo de fármacos incrementan la proporción, la cantidad de glomérulos funcionales a nivel renal. Ahora, desde el punto de vista terapéutico, porque acá estamos hablando a nivel deportivo, desde el punto de vista terapéutico, ¿para qué creen ustedes que es importante la utilización de estos fármacos? Es muy difícil interaccionar así, con preguntas por este medio que no es presencial, pero son fármacos que tienen una utilidad muy importante, por ejemplo, en casos de que haya algún edema pulmonar, para eliminar cierto tipo de edemas en el organismo. Los edemas pulmonares, combinados con otras moléculas como son los glucocorticoides, estos fármacos están absolutamente indicados. ¿Para qué? Para poder eliminar líquidos, porque uno cuando toma o cuando se le administra a algún paciente este tipo de principio químico, incrementa la diuresis, y eso favorece la eliminación de los edemas, en cierta manera, entre otros efectos, entre otros usos terapéuticos que puede llegar a tener. Ahora, si esto lo focalizamos a la rutina de cada uno de nosotros convivimos con las xantinas y con las metilxantinas, las naturales. Y fíjense que una taza de café mediana contiene aproximadamente 85 miligramos de cafeína. Una taza de té contiene 50 miligramos de cafeína y 1 miligramo de teofilina. El cacao contiene 5 miligramos de cafeína más 250 miligramos de teobromina, que es la que está, bueno, justamente la que predomina en el cacao. Y una bebida cola, puede ser la coca cualquiera, 360 mililitros, contienen 50 miligramos de cafeína. Es decir, que en cierta manera, este tipo de bebida, con el consumo, el consumo indiscriminado, diario, hay gente que es adicta a la Coca-Cola, y conozco casos en particular, son personas que viven estimuladas, en cierta manera, a nivel central. Pero lo más importante, y es lo que se ha puesto ahora de moda con la generación de ustedes, que son las bebidas energizantes. Y las bebidas energizantes, como son, bueno, ustedes las conocen mejor que yo, como puede ser el Red Bull, la Speed, etcétera, etcétera. Fíjense, si ustedes ven qué es lo que tienen y qué es lo que está tomando, van a ingerir que por cada 250 mililitros una bebida energizante tiene
aproximadamente 90 miligramos de cafeína, más una concentración de guaraná, que es otro estimulante central natural que proviene de una planta de la selva amazónica, más ginseng, que generalmente es otro estimulante, otro estimulante central, provienen de unas raíces de plantas chinas, más vitamina B12, más taurina. Acá me quedó sin poner. Que la taurina es un aminoácido precursor de ciertos neurotransmisores estimulantes a nivel central. Entonces, ¿por qué ustedes toman, supónganse, cierta cantidad de alcohol acompañado de este tipo de bebidas energizantes? ¿Por qué? Lo toman para amortiguar el efecto del alcohol. Es así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las bebidas energizantes enmascaran el efecto depresor del alcohol, porque ustedes siguen ingiriendo alcohol, pero intelectualmente están estimulados. ¿Por qué? Por el uso de todos estos principios activos. Sin embargo, las concentraciones de alcohol en el organismo se acrecentan a medida que uno va ingiriendo. Cuando el efecto de las bebidas energizantes pasa, el alcohol pasa a predominar en lo que se llama el efecto depresor importante que tiene el alcohol sobre el sistema nervioso central, pudiendo llevar a un coma farmacológico por ingestión de alcohol. Con lo cual, ustedes, y esto es una charla que siempre trato, si bien no tiene impacto en medicina veterinaria, yo creo que el impacto social que tiene en ustedes me parece que debería ser tomado en cuenta para que sean, yo no digo que no se tomen bebida energizante, pero que por lo menos que la tomen en forma moderada conjuntamente con el alcohol que ingieren, que es lo que hoy está absolutamente o masivamente diseminado, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la ingestión de alcohol con las bebidas energizantes. Sergio, Bien, sí. ahí tomaste a cota que hay deportistas, sobre todo algunos deportes que están muy difundido el consumo de estas bebidas energizantes. Pero bueno, me Es parece que en verdad, medicina humana no hay tanto control. absolutamente. Lo que pasa es que hay dos tipos de bebida energizante. Generalmente vienen, son bebidas energizantes con alto contenido, bueno, de glucosa. A ver, ¿estamos hablando de bebidas energizantes tipo Gatorade o tipos de estas estimulantes que yo le estoy No, hablando? de este estilo, de este estilo. Otras De este marcas, estilo sí las Monster, toman, pero pero generalmente hay dos tipos. Ahora, con todo esto que estamos hablando, la industria empezó a prohibir aquellas que tienen taurina o le han dejado la taurina, pero le han sacado la cafeína. Le han sacado la cafeína y le han sacado el guaraná, que son sustancias que deportivamente están absolutamente prohibidas. Entonces sí, ingieren, pero sin estimulantes centrales, sin esos gramos de cafeína, pero te queda otro estimulante, que es la taurina, en cierta manera, que intelectualmente te mantiene bien. Entonces, al doping, Sergio, sí, sí, inclusive, y hablando de los deportistas, se usan mucho también unos geles que son, digamos, sí, también que vienen con sí, uno de eso, pero es cierto que todo lo que estamos, una cosa es energizante y otra cosa es estimulante, que tiene que estimulante, diferenciar eso. exactamente, Los exactamente. estimulantes que actúan al sistema nervioso central están, o sea, que algunos deportistas lo usen, sí, pero eso están prohibidos y no vienen. Pero los energizantes sí hay mucho, se ha avanzado mucho en eso para los deportistas. Se ha avanzado mucho, sí. No, eso es cierto. Por eso le preguntaba, porque el Gatorade, por ejemplo, es otra historia. Es energizante, tiene las sales repositoras, en cierta manera, se la consideran la bebida, pero sin estimulantes centrales. Sin embargo, esta que estamos hablando, fundamentalmente, sí, tienen estimulantes centrales incorporados, pero ya les digo que fíjense que, por ejemplo, la Speed, vienen dos tipos de Speed.
Una que viene más concentrada como energizante con psicoestimulante y otra que viene sin psicoestimulante. De todas maneras, la taurina, que viene en las dos, está presente en las dos, ejerce en cierta manera una acción neuroestimulante que desde el punto de vista deportivo no se contempla. Entonces, los usos clínicos generalmente de los estimulantes centrales son broncodilatadores, como yo les hablaba, en caso de lo que es en caso de tener una broncoconstricción importante, ya sea ocasionada por un edema, un espasmo bronquial, etcétera, etcétera, son de indicación. Son sustancias que se la pueden utilizar como diuréticos también para incrementar, esto ya está más que hablado, incrementar resistencia física y resistencia intelectual, y en el humano generalmente se utilizan para mitigar la cefalea, es decir, los dolores de cabeza. ¿Por qué? Los dolores de cabeza tienen un sinnúmero de orígenes, pero el dolor de cabeza estándar generalmente está dado en el humano por una gran vasodilatación de los vasos sanguíneos del cerebro que hace que el parénquima cerebral se expanda y toque la caja craneana. Entonces se produce lo que es la llamada cefalea. Como yo les decía, el uso de las metilsantinas para mitigar la cefalea está basado en que producen una gran vasoconstricción a nivel central. Con eso reducen la presión del parénquima sobre la caja craneana y la cefalea tiende a desaparecer. Por último, vamos a ver. ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta? Ahí está. Bueno. Dale, hacela. No, sí, mejor. Abran el micrófono para hacer preguntas, por favor. Quería saber si también podía ser útil en un hidropericardio, aparte en el edema pulmonar. Sí, de hecho, depende del protocolo, ¿no? Siempre en el hidropericardio, todo lo que sea para... A ver, hay que ver el contexto clínico, en cierta manera. Primero ver el origen de lo que es el hidropericardio. Por ahí hay otros fármacos que son de primera elección antes que esto, pero en cierta manera, como complemento, si yo no te digo que sea los fármacos de elección para un hidropericardio. ¿Por qué? Porque también estarías haciendo un incremento, estarías forzando más el corazón en cierta manera, porque son taquicardizantes, y no sé si conviene en un hidropericardio utilizar este tipo de moléculas, pero sí, como complemento de una terapia principal, podrían llegar a ser utilizadas. ¿Se entiende? Sí, igual para Sí, el perfecto. caso puntual del hidropericardio, digamos, nos responde, si bien esto tiene un efecto diurético, la potencia es baja y sumado a lo que dice Sergio del efecto cardíaco, pero para el hidropericardio en particular, lo indicado siempre es la punción, o sea, ningún diurético que vos des te va a asegurar sacar el líquido del hidropericardio y se indica la punción por la gravedad del hidropericardio. Por eso le decía que como terapia complementaria, no como principal, a cualquier otra maniobra. ¿Quedó claro? Sí, perfecto, gracias. De nada. Bien. Esto no nos gusta mucho siempre hablar. Nosotros incluso hace muchos años, así como Adrián y Guillermo en su momento dieron el práctico de sistema nervioso autónomo, en donde nosotros interveníamos una perra y se le canalizaba la arteria y se registraban las diferentes presiones arteriales, o sea, los prácticos antes de farmacología. En otro contexto, hace 30 y pico años atrás, había otro contexto de lo que es la medicina veterinaria y otra concepción social. Sí, cultural. ¿Perdón? No, otro contexto cultural. Cultural, sí, en cuanto a lo que es trato de animales y demás, que no es la de hoy. Y nosotros hacíamos un práctico en vivo con intoxicación con estricnina. El animal nunca moría, por supuesto, porque nosotros teníamos ajustadas las dosis
y los alumnos se llevaban el animal a sus casas y nosotros le dábamos el protocolo y lo seguían y al otro día estaba fenómeno. Pero por supuesto que era una cosa que teníamos extremadamente ajustada. La estricnina hace 30 y pico de años circulaba en cualquier veterinaria, circulaba no solamente cualquier veterinaria, sino que estaba disponible hasta en las distribuidoras. Y había algún tipo de intoxicación por estricnina en humanos, no demasiado, sí muchos en animales. Era el principal veneno que se utilizaba o que utilizaban en el campo, ya sea hasta incluso para como raticida. Así que una molécula de gran valor de estudio hace 30 años atrás, pero como les dije, a medida que el SENASA prohibió su comercialización y su importación y demás, perdió valor. De todas maneras, es interesante tomarla como ejemplo de un estimulante central con predominio vulvar y además por su mecanismo de acción, ¿no? Bueno, la estricnina responde a esta molécula, es un alcaloide que tiene de sabor amargo, que generalmente, si mal no recuerdo, la planta se llamaba Strychnos, Nux vomica, algo así. Y generalmente es una molécula que hasta incluso en la época medieval y anteriormente se utilizaba mucho para envenenar humanos, ¿no? En cierta manera. Cuando alguien quería hacer una maniobra y hacer desaparecer una persona, era una molécula de uso rutinario. Generalmente la estricnina producía parálisis, hiperreflexia. Hiperreflexia, si uno quería, absolutamente interesante, porque cuando se le administraban en los prácticos, se los cuento así, la estricnina al perro, normalmente la hiperreflexia es el signo patognomónico de intoxicación. Es decir, la estimulación central. El perro estaba convulsivando, pero donde se le hacía un chasquido de dedos cerca de la oreja, se despertaba con una alerta tremenda. Eso era el signo distintivo de decir, está intoxicado con estricnina y no con otro tóxico estimulante. También produce convulsiones y muerte. Bueno, en el humano, fíjense qué interesante, esto es anecdótico. Después de la ingestión de estricnina, dice los síntomas. Les puse esta foto exclusivamente porque esta es la que describen los libros. Hasta algunos libros dicen que hay algunas personas, fíjense lo que es el tipo de convulsión violenta que producen a nivel medular. Algunos libros describen, que me es un poco exagerado, decía que algunas personas se tocaban los talones con la cabeza en cuanto a lo que es la curvatura de las convulsiones que hacían. En los perros se ven de otra manera, el cuadro clínico se ve con convulsiones tónicos-clónicas, por supuesto que no llegan a este arqueo, no tiene absolutamente nada que ver, pero en general el cuadro de convulsiones es bastante impresionante y generalmente cuando pasan 3 episodios de convulsiones post-envenenamiento, generalmente el paciente muere por agotamiento motoneuronal, es decir, las neuronas sufren tal estímulo a nivel medular y a nivel cortical y a nivel vulvar que terminan agotando sus neurotransmisores y, bueno, generalmente los pacientes fallecen por paro cardíaco, y etcétera, etcétera. Ahora, fíjense esto, tienen agitación, inquietud, dificultad para respirar, cianosis, convulsiones, espasmos faciales, espasmos dolorosos, esto en el humano, pero se condicen con lo que pasa bastante en los animales. Espasmos en brazos y piernas, esto es lo que son las convulsiones tónicos-clónicas. Bueno, el arqueo de cuello y espalda, eso no se da. La tensión pusieron mal acá, porque está con C, yo no lo escribí, de la mandíbula y orina oscura. Sergio, Sí. si te tomás un cartón de vino toro, también queda así como el de la foto. Puede ser, no, puede ser, sí, tenés razón, sí.
Bueno, anecdóticamente, yo no sé si vos te acordás, Adrián, hace como 25 años atrás, 26, hubo un caso que nos llamaron por teléfono en La Plata, que un chico que vendía diarios había ingresado a un hospital, a un hospital de adultos, con una sintomatología muy rara para los médicos toxicólogos, y tenían una alta sospecha de que podrían haber sido envenenados con estricnina. Es un caso muy resonante, que resonó, salió en todos los diarios y demás. Después se descubrió que una persona que vendía flores en la Plaza Italia, en Plaza Italia de La Plata, que conoce La Plata, es una de las plazas más importantes, tenía alguna relación con este muchacho y demás, decidió envenenarlo y le dio estricnina. El chico se murió. Y se murió porque no pudieron agarrar al chico luego de la tercera, no pudieron parar la signología, pasando la tercera convulsión. En ese trayecto nos llaman por teléfono, me acuerdo que atendió Carlos. ¿Vos te acordás, Adrián? Adrián, ¿estás ahí? No, sí, estaba escuchando. No, no me acuerdo de eso. Bueno, entonces estábamos en el otro edificio nosotros, teníamos oficinas contiguas, nos llaman de La Plata, el director, y entonces nos preguntaban a ver si en veterinaria se utilizaba, le digo, mirá, le dicen, mirá, debe ser estricnina, seguramente, por lo que nos describía el toxicólogo. Y bueno, mientras que llamó por teléfono y demás, el chico murió. Y después cuando le hicieron el análisis químico, ¿no? Para determinar qué sustancia era efectivamente estricnina. Y hacía como 20 y pico de años que no se diagnosticaba, o por lo menos no estaba oficializado, un envenenamiento con estricnina en seres humanos. Así que bueno, de esa participamos de cerca. Pero realmente es impresionante. Y los animales también es impresionante. Por supuesto, la terapéutica está ante una intoxicación con este tipo de estimulantes centrales tan fuertes, siempre un diazepam, un relajante muscular, como puede ser un pentobarbital, pero el diazepam es la droga de elección, ya lo vamos a ver, hasta mismo una silacina con eso y siguiéndolo de cerca y bien canalizado se soluciona. Ahora, ¿por qué se producen las convulsiones con esto? Fisiológicamente, ustedes saben que el músculo esquelético estriado responde directamente a órdenes del sistema nervioso central. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, no puedo hacer el movimiento, ustedes me ven, si yo quiero que se me contraiga el bíceps, que es lo que está acá, yo le digo a mi cerebro, quiero contraer el bíceps, hago así, generalmente esta contracción, que es el músculo agonista, se produce por una relajación del músculo antagonista. Ahora, esta relajación no es periférica, es central. Es decir, viene de las neuronas eferentes que salen de la médula espinal, en donde ahí existe un neurotransmisor muy particular que predomina a nivel espinal, que se llama glicina, que si lo comparamos con el GABA, y que si en cuanto a efecto, podemos decir que son relativamente similares. Por lo contrario, si yo quiero relajar el bíceps, la relajación del tríceps, la relajación va a ser si yo quiero contraer el tríceps, la relajación va a ser la contracción va a ser por relajación del bíceps. ¿Se entiende? O sea, el efecto contrario a esto. Yo quiero hacer esto, estoy contrayendo este de acá por relajación de este. Por supuesto que esto es en forma, bueno, acá esto es la integración fisiológica, ¿no? De cómo sucede todo esto. Es decir, la orden viene del sistema nervioso central, pasa por todas estas vías, es decir, acá, a nivel de la médula espinal, salen neuronas eferentes que van a inervar lo que son el músculo agonista o el músculo antagonista, y acá es donde generalmente se van a encontrar
las concentraciones de glicina, que es el neurotransmisor que, que empieza a predominar para la relajación muscular del músculo antagonista y se quiere contraer el agonista. ¿Está? Entonces, la glicina tiene esta estructura, es un aminoácido no esencial, es un neurotransmisor inhibidor. Esto yo siempre se los pongo así para que les quede, porque es lo que, todo lo que está en comillas, las clases que hacemos nosotros y demás, estos son los conceptos que consideramos más importantes, no tanto la fórmula química, pero sí que sepan esto, que un aminoácido no esencial que actúa como un neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central. Pueden agregar que su acción es similar al GABA en cuanto a relajación, que tiene un receptor bastante complicado, al igual que el GABA, fíjense, este es también es un receptor complejo, y fíjense que la estrinina y la glicina tienen un sitio muy cercano, mientras que uno bloquea la estrinina, la entrada de cloro, la glicina actúa como el GABA, favoreciendo la entrada de cloro. Ahora, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Que veíamos hoy. Les vuelvo a decir, la glicina se ubica a este nivel, a nivel central, a nivel medular, a nivel neuronal. Entonces, fíjense que las neuronas eferentes a nivel medular, que están inervando los músculos a nivel periférico, tienen todo un circuito interneuronal de conexión, en donde si yo quiero contraer el músculo agonista, se me va a activar la glicina a este nivel para relajar el músculo antagonista. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que hace la estrinina? La glicina provoca, este es un receptor, tiene un sitio activo y un sitio inactivo, la glicina. Fíjense que esta sería la molécula, actúa sobre su receptor, lo que hace es lo que le expliqué recién, incrementa la entrada de cloro, sale potasio y se provoca la relajación muscular. ¿Dónde actúa la estrinina? La estrinina actúa bloqueando a este nivel. Entonces, esto es lo que hace que las convulsiones sean masivas y tónico-clónicas. En cuanto al tratamiento, generalmente de los pacientes que están intoxicados con estrinina, yo creo que les mencioné antes que en algún momento el punto terapéutico, yo ahora creo que, no sé, Laureano, ayúdame vos, Adrián, yo no sé si se ha reactivado yo creo que no, porque por legislación, porque los medicamentos que venían para tratar patologías nerviosas, venían la estrinina en dosis muy bajas, acompañada de vitamina B12, para darle estímulos a aquellos nervios que están comprimidos, etcétera, etcétera. No sé si todavía habrá algún medicamento en el mercado. ¿Ustedes lo tienen fresco? No, que yo sepa, no. No, No eso, viene más. eso. No se me ocurre ninguna formulación que haya visto que tenga. Bien, porque sos muy joven vos. Nosotros nacimos con ese tipo de formulación y realmente daba muy buenos resultados. En definitiva, eso no significa que el día de mañana no puedan estar. Yo siempre repito lo mismo porque con tantos años tratamos de no con tantos años dictando esta asignatura, nos ha enseñado que no podemos subestimar ningún tipo de fármaco, porque la industria farmacéutica es muy dinámica y fármacos que son muy viejos, que a veces decidíamos no darlos, salen, porque habían salido del mercado, después vuelven. Entonces, por lo menos, si no vuelven ahora, volverán en algún momento, o capaz que no vuelven nunca. Lo interesante es que por lo menos pasando por la facultad, por la universidad, lo hayan sentido nombrar. El tratamiento en particular para los pacientes que están intoxicados con estrinina, generalmente se los recomienda tenerlo en un lugar oscuro y sin ruido, darle anticonvulsivante. El anticonvulsivante de primera elección es el diazepam, y se lo da a efecto. ¿Saben lo que es a efecto? A efecto significa que no hay una dosis establecida, que hay que empezar a cargar
ampolla de diazepam y pasarla intravenosa, pasás 1, 2, 3, hasta que la convulsión pare. Cuando para la convulsión, se lo empieza a observar, y cuando viene otra convulsión, otra vez es a efecto, hasta que el fármaco empieza a ser eliminado. El fármaco me refiero a la estrinina, ¿eh? También hay una buena combinación con tiopental y fenobarbital, la silacina, y también acidificar la orina, porque yo no creo que les haya mencionado, pero la estrinina es una molécula de pK básico 8, entonces si acidificamos la orina hay trampa iónica y se puede eliminar en cierta manera más rápido del organismo del paciente. Yo creo que terminamos con esto. Espero haberles llegado para que puedan incorporar este tipo de conocimiento que le acabo de brindar y en esta temática que yo no, todo el equipo docente, lo que es los depresores y estimulantes del sistema nervioso central, es un pilar y muy importante del curso de farmacología general. Así que espero que lo hayan podido aprovechar bien, y si tienen alguna pregunta me la hacen saber ahora. Abran el micrófono, ¿eh? Voy a dejar de compartir, a ver si los puedo ver. Uy, ¿ahora cómo hago? Ahí está. Ahí está. Just a minute. ¿Alguna pregunta? No. Hola, Nacho. Hola, doctor Birkel. Hola. Hola, No, muy claro, dice Kiara. how are you? Ahí Fine. estamos. Bueno, entonces lo que les queda claro es que ahora cuando tengan que estudiar para el parcial de fármaco, eso, se pueden tomar unos energizantes que van a estar más despiertos. Sí. No promuevas, no le hagas ganar guita a otros. Café Bueno, con chocolate. tengan cuidado. Bueno, perfecto. Bueno, después hoy a la tarde les vamos a liberar el cuestionario de autoevaluación de cinética y dinamia. Les podríamos, a ver que estamos todos acá, ¿les parece que les demos hasta, ya que tienen parcial el lunes de Pato, le damos hasta el martes a las 6 para que lo entreguen? Para el que lo quiera hacer bien, que no esté... ¿Les parece? Nacho, Dale. ¿querés un mate de esto mío? Listo. Entonces, Nacho. el cuestionario van a tener tiempo de devolverlo hasta el martes a las 18 horas, ¿sí? Así después, el que lo quiera hacer bien, como esto es a voluntad, de nuevo, capaz que ustedes que se conectan siempre están medio cansados de escuchar siempre el mismo verso, pero la realidad es que depende de ustedes.